En la galaxia existe algo llamado examen de certificación de combate de la Academia Galáctica. Si crees que los exámenes finales de la universidad fueron estresantes, imagina una prueba donde reprobar significa tener legalmente prohibido defenderte en aproximadamente el 70% de los planetas conocidos. Sí, es un asunto serio. Los exámenes tienen mala fama. Dicen que solo el 40% de los candidatos aprueban al primer intento. También dicen que el supervisor del examen, un insectoide de más de 2 metros llamado Cheater, una vez hizo llorar a un señor de la guerra creyano. Lágrimas de verdad, de una especie que se comunica principalmente a través de la violencia. Aparece entonces Jaque Torres, un humano de 24 años, el típico tipo que una vez arregló el motor de una nave espacial con chicle y lo que él insistía que era pensamiento positivo, pero que en realidad era solo cinta aislante que había robado del almacén. Jaque ya se había ganado una reputación en la academia. La administración tenía un expediente especial sobre él. Estaba etiquetado como resolución creativa de problemas, buena compañía y ese humano idiota en las reuniones privadas del personal. La mañana del examen, Jaque estaba sentado en la cafetería de la academia, jugueteando con su desayuno con el entusiasmo de un hombre a punto de ser ejecutado. La comida era la típica, una especie de cubo de proteínas con sabor a cartón, un bebé con cara de tristeza, una especie de fruta gelatinosa y una de esas bandejas de metal prensado que la academia usaba porque, al parecer, en el año 2847, los platos biodegradables seguían siendo demasiado caros. Cheater se materializó al frente de la cafetería con un chasquido de mandíbulas que silenció la sala al instante. «Atención, candidatos», anunció el examinador, con los ojos compuestos brillando con lo que podría haber sido emoción o tal vez solo el reflejo de las luces fluorescentes. En exactamente una hora estándar, se enfrentarán al examen de certificación de combate. Les recuerdo a todos que las armas de cualquier tipo están estrictamente prohibidas. Sus cuerpos, sus mentes y las habilidades propias de su especie son todo lo que pueden traer a la arena. Cualquiera que sea encontrado con contrabando será descalificado inmediatamente y posiblemente expulsado. En la cafetería se oyó un murmullo nervioso. Varias especies se movieron incómodas, revisándose como si las armas pudieran haber aparecido espontáneamente en sus bolsillos. Jaque, sin embargo, miraba fijamente su bandeja de desayuno con la intensidad de un hombre que acababa de descubrir la religión. La cogió, comprobó su peso y sonrió de una forma que habría aterrorizado a cualquiera que lo conociera bien. «Oh, no», murmuró Gorbo desde el otro lado de la mesa. Gorbo era un ursiniano, lo que significaba que parecía un oso pardo al que le hubieran dado 4 brazos y la capacidad de hablar. Había sido compañero de habitación de Jaque durante 6 meses, tiempo suficiente para reconocer esa sonrisa tan particular. «Jaque, no, Jaque». «Sí», susurró Jaque, examinando ya los bordes de la bandeja. «Es propiedad de la academia». «¿No puedes?» «No puedes», interrumpió Jaque, con una sonrisa aún más amplia. «No voy a llevar un arma al examen, Gorbo. Voy a llevar mi bandeja de desayuno. Es algo totalmente distinto». Cheater seguía hablando de honor y de la orgullosa tradición del examen. Pero Jaque había dejado de escuchar. Había encontrado una pequeña imperfección en el borde de la bandeja. Un punto donde el metal estaba estampado un poco más fino que el resto. «¿Sabes qué es lo mejor de las reglas?», dijo Jaque, flexionando la bandeja a modo de prueba. «La redacción exacta importa». Gorbo apoyó su enorme cabeza entre las manos. «Me van a interrogar como cómplice de lo que sea que estés a punto de hacer, ¿verdad?». «Probablemente», admitió Jaque alegremente. Miró a su alrededor en la cafetería. Nadie lo observaba. Estaban demasiado ocupados sintiéndose intimidados por Cheater, quien había pasado a describir las diversas maneras en que los candidatos podían reprobar. Jaque comenzó a trabajar. El discurso de Cheater había alcanzado su punto culminante, la parte en la que la voz del supervisor bajó a lo que probablemente pretendía ser un susurro intimidante,
pero que en realidad sonaba como estática furiosa. Y que quede bien claro, siseó Chitter, chasqueando las mandíbulas con cada sílaba. Si crees que puedes burlar los protocolos de seguridad, si crees que puedes introducir algo de contrabando en mi examen, estás trágicamente equivocado. El escáner puede detectar armas a nivel molecular. Encontrará tu hoja oculta. Identificará tu carga de plasma oculta. Se oyó un raspado metálico. Todas las cabezas en la cafetería se volvieron hacia Jake, quien estaba inclinado sobre su bandeja de desayuno, usando el borde de su tenedor para marcar una línea en la superficie metálica. Ya había logrado levantar una esquina de la bandeja y estaba trabajando en separando una tira larga y delgada del cuerpo principal. ¿Qué? Preguntó Chitter lentamente. ¿Estás haciendo? Jake levantó la vista con la expresión inocente de un hombre que sabía perfectamente lo que hacía y lo disfrutaba al máximo. Desayunando, señor. Dijo que necesitábamos energía para el examen. Estás destruyendo propiedad de la academia. Estoy interactuando con propiedad de la academia de una manera no intencionada, corrigió Jake. Es algo totalmente distinto. Además, voy a necesitar esto de vuelta cuando termine. No quiero desperdiciarlo. Un aspirante Centauri, 3 mesas más allá, emitió un sonido ahogado que podría ser el equivalente a la risa en su especie. La antena de Chitter se aplanó contra su cabeza, lo que Gorbo había aprendido que era el equivalente insectoide de una migraña. Esa bandeja, dijo Chitter con la paciencia de quien le explica física a un niño pequeño, no es un arma. Exacto, dijo Jake radiante. Me alegra que estemos de acuerdo. Por lo tanto, no puedes llevarla al examen como peso. Los ojos compuestos de Chitter se entrecerraron de alguna manera. ¿Qué eres? Para. Inmediatamente. Pero Jake ya había doblado la tira de metal a un ángulo de 45 grados y ahora usaba el borde de la mesa como un yunque improvisado, aplanando un extremo mientras mantenía el otro doblado a modo de mango. El cubo de proteína, olvidado y descuidado, yacía junto a su codo mientras trabajaba con la concentración de un herrero medieval. Gorbo extendió una de sus enormes patas estáticas sobre la mesa. Jake, amigo, colega, compañero de cuarto al que no quiero ver expulsado. Está bien, dijo Jake sin levantar la vista. Créeme, dices eso mucho. Nunca está bien. Está bien el 70% de las veces. Eso es un suspenso. Jake interrumpió su trabajo con el metal para mirar a Gorbo con fingida ofensa. El 60% es un suspenso. El 70% es un aprobado raspado, que es lo que los humanos consideran suficiente para graduarse. Para entonces, toda la cafetería había abandonado cualquier pretensión de comer. Un guerrero braxiano, cuya especie tenía literalmente espolones óseos retráctiles en los antebrazos, observaba a Jake con algo parecido a asombro religioso. Scar, un reptiliano enorme del cúmulo de Sauron, se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido, confundido. ¿Es humano? Gruñó Scar con una voz como de placas tectónicas crujiendo, mientras convertía su bandeja de comida en un cuchillo. Técnicamente, es una navaja, dijo Jake con tono servicial, probando el filo con el pulgar. Un cuchillo implica mayor habilidad. Trabajo con herramientas limitadas. Chitter se había quedado completamente quieto, lo cual resultaba aún más aterrador que cuando solo chillaba frenéticamente. Seguridad, dijo en voz baja por su comunicador. Necesitamos una decisión. Plub, una criatura gelatinosa que supervisaba los exámenes, se estremeció, quizá por anticipación. Llevaba 20 años supervisando exámenes y nunca había visto nada igual. La agente de seguridad que llegó era una Keelana, lo que significaba que parecía una mezcla entre una mantis religiosa y una bibliotecaria. Echó un vistazo al trabajo de Jake, luego a Jake, y después de nuevo al trozo de metal cada vez más afilado que tenía en las manos. Señor, le dijo a Chitter. El escáner no puede clasificarlo. ¿Cómo que no lo puede clasificar? Es decir,
Se lee como 98% bandeja de desayuno y 2% solución creativa de problemas. No tiene ninguna característica de arma porque, técnicamente, no se fabricó como tal. Solo tiene forma de arma. Jake alzó su creación, que había pasado de ser una tosca tira de metal a algo con lo que definitivamente no querrías encontrarte en un callejón oscuro. El borde reflejaba la luz de una forma que sugería que cortaría algo sin duda si se le diera la oportunidad. Me gustaría presentar esto como mi bandeja de desayuno para el examen, anunció Jake, ligeramente modificada a su gusto. Gorbo se llevó las manos a la cabeza esta vez. Las mandíbulas de Chitter trabajaron en silencio por un momento, procesando la pesadilla burocrática que se desarrollaba ante él. Tú, logró decir finalmente, señalando a Jake con una de sus fauces, vas a ser la razón por la que reescriben todo el reglamento del examen. Genial, dijo Jake, sonriendo. Me dan una placa o algo así. Vayan ahora mismo a la zona de preparación para el examen. Mientras Jake sostenía con cuidado su navaja como si fuera un diploma, la cafetería se llenó de murmullos. Otros candidatos observaban sus bandejas con renovado interés, pero el personal de seguridad ya las recogía frenéticamente. Scar vio a Jake marcharse y se giró hacia su vecino. Creo que el reptiliano dijo lentamente que había cometido un terrible error al subestimar a los mamíferos. El campo de combate era, en una palabra, excesivo. La academia no había escatimado en gastos para crear una pesadilla holográfica diseñada para poner a prueba todos los escenarios de combate posibles. El espacio tenía aproximadamente el tamaño de 3 campos de fútbol, con un terreno que cambiaba de entorno cada pocos minutos. En ese momento, era un cañón rocoso con afloramientos irregulares que, a simple vista, parecían una cobertura táctica ideal. 20 candidatos estaban en la línea de salida, y Jake sentía el peso de cada mirada clavada en su espalda, o más concretamente, clavada en la navaja improvisada que llevaba en el cinturón, envuelta en parte de su camisa para evitar apuñalarse accidentalmente. La seguridad ante todo. Chitter se cernía sobre una plataforma de observación encima de la arena, junto con otros supervisores y funcionarios de la academia que, al parecer, se habían enterado del incidente de la bandeja del desayuno y querían asientos de primera fila para el desastre. Gorbo también estaba allí, agarrando la barandilla con las 4 manos como si estuviera viendo una película de terror. La voz de Chitter resonó por los altavoces de la arena, destilando el tipo de desdén profesional reservado normalmente para los auditores fiscales. Se enfrentarán a una serie de desafíos diseñados para poner a prueba su eficacia en combate, su pensamiento táctico y sus instintos de supervivencia. No hay equipos. No hay cooperación. Triunfarán solos o fracasarán solos. Comiencen. Sonó una bocina y el caos estalló de inmediato. Scar, el reptiliano saurónomo, era robusto como un tanque, un híbrido entre un tanque y uno aún más grande. Medía casi 2,5 metros de altura, cubierto de escamas capaces de desviar el fuego de armas pequeñas, con garras que podían desgarrar metal. Echó un vistazo a la arena, identificó el terreno elevado más cercano y cargó hacia él con la sutileza de un tren de mercancías. Plag, la criatura amorfa telepática, simplemente se deslizó hacia adelante con una velocidad inquietante. La especie Plug no tenía cuerpos convencionales, lo que les permitía colarse por espacios increíblemente pequeños, y sus habilidades telepáticas podían incapacitar a la mayoría de las especies antes incluso de que comenzara el combate físico. Varios candidatos evitaban a Plug a toda costa. Luego estaba Jake, que inmediatamente se tiró al suelo y empezó a recoger piedras. ¿Qué está haciendo?, murmuró Chitter desde la plataforma de observación. Está recogiendo piedras, señor, dijo uno de los ayudantes de vigilancia con tono servicial. Ya veo que está recogiendo piedras. ¿Por qué está recogiendo piedras? Nadie tenía respuesta. Mientras tanto, Jake estaba en lo que Gorbo llamaba su zona, un estado mental en el que su cerebro, al parecer, decidía que la física y el sentido común eran meras sugerencias.
Había recogido una docena de piedras del tamaño de un puño y ahora las examinaba con la seriedad de un joyero tasando diamantes. El primer enemigo holográfico se materializó a unos 5 metros. Un dron de combate estándar, armado con pistolas paralizantes y programado con patrones de ataque básicos. Se suponía que era un calentamiento. Jake le lanzó una piedra. La piedra, guiada por lo que solo podía describirse como rencor y una puntería sorprendentemente buena, impactó en el sensor central del dron. El holograma parpadeó, confundido por el ataque rudimentario, y Jake acortó la distancia. No usó su navaja. En cambio, agarró la pistola paralizante del dron en pleno balanceo, aprovechó su propio impulso para darle la vuelta y luego pisoteó su núcleo de energía. ¿Acaso acaba de derrotar a un dron de combate con una piedra y actitud?, preguntó lentamente un supervisor. Humanos, respondió otro prácter con el cansancio de quien lo repetía mucho últimamente. Nuestros depredadores persistentes. Su estrategia evolutiva se basa en molestar hasta la muerte. La arena cambió. El cañón rocoso comenzó a transformarse en un denso bosque, y Jake enseguida empezó a despojar a un retoño cercano para fabricar un bastón que sin duda usaría como arma más tarde. Al otro lado de la arena, un enorme guerrero creyano llamado Trok se topó con el mismo tipo de dron que Jake acababa de derrotar. Trok, que tenía una armadura natural y podía escupir fuego, simplemente lo incineró. Mucho más eficiente, mucho menos extraño. Pero entonces aparecieron 3 drones simultáneamente en la arena, y la confianza de Trok se desvaneció al verse rodeado. Jake, observando desde detrás de un árbol mientras afilaba su bastón, se percató de la situación de Trok. También notó que una de las trabillas de su cinturón se había soltado, y que el cinturón en sí ya no servía. «Oye, Trok», gritó Jake desde el otro lado del claro. «Agáchate». Trok, para su crédito, se agachó. El cinturón de Jake, con una piedra atada a un extremo, lo esperaba. Voló por los aires como la bola improvisada más grande del mundo. Se enredó en los rotores de un dron, haciéndolo girar e impactando contra otro. Ambos se estrellaron en un espectacular despliegue de chispas holográficas. Trok miró los restos, luego a Jake, y después de nuevo los restos. «Eres muy listo o muy loco», gruñó. «¿Por qué no ambas?», respondió Jake alegremente, mientras ya estaba trabajando en convertir su palo puntiagudo en algo más elaborado atando los cordones de sus zapatos para un mejor agarre. Scar, desde su posición elevada, observaba este intercambio con creciente preocupación. Había entrado a este examen confiado en sus ventajas naturales. Su especie había evolucionado como depredadores alfa. Tenían garras, escamas, fuerza y una cultura guerrera que se remontaba a miles de años. Según todas las bases de datos que Scar había consultado, los humanos habían evolucionado como cazadores persistentes que triunfaban gracias a su tenacidad y a sus glándulas sudoríparas. No se suponía que fueran creativos. No se suponía que improvisaran, y mucho menos que convirtieran todo su entorno en un catálogo de armas. Jake había dejado atrás las piedras y los palos para examinar una enredadera espinosa con la expresión de quien acaba de descubrir oro. Comprobó su resistencia, asintió para sí mismo y comenzó a enrollársela alrededor del antebrazo a modo de armadura improvisada. Centro de observación a Chitter. Una voz crepitó a través del comunicador del supervisor. «Señor, detectamos actividad cerebral inusual en el candidato Tauro. ¿Qué entiende por inusual? Está realizando simultáneamente evaluaciones de amenazas, cálculos de gestión de recursos y lo que parece ser la letra de una antigua canción terrestre llamada Eye of the Tiger». La antena de Chitter se inclinó. «Por supuesto que sí». La arena retumbó. El terreno cambió de nuevo. Esta vez a un entorno desértico más abierto. Y en el centro de la arena, algo enorme se materializó. Una serpiente del vacío holográfica, de esas criaturas que en la vida real requieren un escuadrón táctico completo para ser abatida, se enroscó hasta alcanzar sus 9 metros de altura. Sus ojos brillaban rojos,
Sus colmillos goteaban veneno simulado y su chillido hizo que varios candidatos corrieran a refugiarse. Jake miró a la serpiente del vacío. La serpiente del vacío miró a Jake. Jake miró su trachev, su bastón puntiagudo, su colección de rocas y su armadura de enredaderas espinosas. Bien, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Esto va a requerir más improvisación. La serpiente del vacío no estaba jugando. Su forma holográfica podría haber sido simulada, pero la academia no había escatimado en realismo, lo que significaba que cuando se abalanzó sobre el candidato más cercano, un ser cristalino llamado Sardax, el impacto lo lanzó por los aires 6 metros y lo eliminó del examen sin contemplaciones. Scar descendió de su posición elevada con el tipo de rugido de batalla con el que sus ancestros habían conquistado 3 sistemas estelares. Era un guerrero. Para esto se había entrenado. Tenía garras capaces de perforar naves espaciales y escamas que habían desviado fuego de plasma. Cargó contra la serpiente del vacío de frente porque eso era lo que hacían los guerreros. La cola de la serpiente lo alcanzó en pleno ataque y lo lanzó rodando por la arena como una bola de bolos escamosa. De acuerdo, gimió Scar desde el suelo. Necesitamos una nueva estrategia. Jake, mientras tanto, no había cargado contra la serpiente del vacío. Jake había hecho algo que puso en alerta a Cheater. Había empezado a correr hacia los peligros ambientales de la arena en lugar de alejarse de la enorme serpiente mortal. ¿Qué está haciendo ahora?, preguntó Cheater. Señor, se dirige a las salidas de gas combustible que forman parte del protocolo de seguridad del desierto. Se supone que son obstáculos, no herramientas. Jake se deslizó tras un saliente rocoso mientras la serpiente del vacío lo observaba. Los ojos de la criatura se entrecerraron, lo cual era impresionante considerando que era un holograma, y comenzó a deslizarse hacia él con intenciones asesinas. Grandote!, gritó Jake, agitando los brazos como si intentara parar un taxi. Sí, tú, por aquí. Tengo un sabor delicioso y probablemente soy muy nutritivo. ¿En serio?, preguntó Gorbo débilmente desde la plataforma de observación, insultando a un holograma. Sí, respondió Cheater secamente. Sí, lo es. La serpiente del vacío se abalanzó. Jake se lanzó a la izquierda, rodó y emergió corriendo hacia una de las salidas de gas. Detrás de él, Plub había salido del subsuelo e intentaba usar ataques telepáticos contra el cerebro holográfico de la serpiente. No le estaba yendo bien. No se puede leer, chilló el traductor de Plub. Cuidado con su caos programado. Demasiadas variables de ataque. Bienvenido al club, rugió Scar, poniéndose de pie. Su orgullo guerrero estaba completamente herido, pero aún no se rendía. Se dio cuenta de la trayectoria de Jake y de que su cerebro reptiliano había evolucionado para la caza en manada, a pesar de lo que afirmara la cultura guerrera. Individualista. Sacar conclusiones. El humano tiene un plan, gruñó Scar. El humano siempre tiene un plan, dijo Trok, acercándose cojeando con 2 de sus 3 drones de combate destruidos. La cuestión es si es un buen plan o un plan estúpido. Con los humanos, respondió Scar, a menudo son ambas cosas. Jake llegó a la rejilla de ventilación y enseguida empezó a trabajar en ella con su cuchillo de bandeja, haciendo palanca en la tapa de seguridad. La serpiente del vacío estaba a 30 segundos de él y se acercaba rápidamente, su enorme cuerpo levantando arena a su paso. Vamos, vamos, murmuró Jake, consiguiendo finalmente aflojar la tapa. El gas empezó a sisear con una presión que sugería que los protocolos de seguridad de la academia eran más bien meras sugerencias. La serpiente se irguió, preparándose para atacar. Jake sacó una de sus piedras, concretamente la que había estado guardando en el bolsillo porque tenía un alto contenido de cuarzo y producía excelentes chispas al golpearla contra metal. «Oye, Scar», gritó Jake. ¿Recuerdas cuando dije que los humanos son buenos cooperando? Los ojos de Scar se abrieron de par en par. Nunca dije, bueno, también somos buenos en la destrucción mutua asegurada.
Atrápala. Jake lanzó la piedra, no a la serpiente, a Scar. Scar, guiado por el instinto y 6 meses observando la locura de Jake, la atrapó. Golpéala contra tus garras. Hay que reconocer que Scar no dudó. Deslizó la piedra contra sus garras, creando una lluvia de chispas que habría enorgullecido a cualquier Boy Scout. La ventilación de gas se incendió. La explosión fue espectacular. No lo suficientemente grande como para herir a nadie, ya que los hologramas de seguridad de la academia se activaron, pero sí lo suficientemente grande como para envolver a la serpiente del vacío en una columna de fuego. El holograma parpadeó, su programación luchando por lidiar con un vector de ataque para el que no había sido diseñado. ¿Acaso acaba de, susurró uno de los supervisores, convertir en armas los peligros ambientales y la cooperación interespecies simultáneamente? Mientras se insulta, añadió otro, no olvides insultar. La serpiente del vacío, dañada pero no destruida, se retorcía entre las llamas. Jake no esperó a ver si se recuperaba. Se lanzó hacia adelante con su cuchillo de 3 puntas en alto, gritando algo que sonaba como Leroy Jenkins, ininteligible para los traductores. Plagg, viendo una oportunidad, se abalanzó y se aferró a la cabeza de la serpiente, usando su cuerpo gelatinoso para cubrirle los ojos. Ceguera temporal lograda. El traductor de Plagg anunció, se recomienda ataque táctico inmediato. Scar no necesitó que se lo repitieran. Se lanzó contra el torso de la serpiente, con las garras extendidas, mientras Trok proporcionaba fuego de cobertura con un trozo de escombro convenientemente colocado que había transformado en un arma arrojadiza. Jake alcanzó la parte inferior expuesta de la serpiente e hizo algo que dejó a todos los presentes boquiabiertos. No la apuñaló con su cuchillo de 3 puntas. En cambio, lo usó para abrir un panel de acceso en el suelo de la arena que albergaba el equipo de proyección del holograma. «No me lo puedo creer», exclamó Chitter. Jake arrancó un puñado de cables y la serpiente del vacío desapareció en pleno forcejeo. El silencio se apoderó de la arena. 20 candidatos estaban dispersos por el terreno desértico, la mayoría respirando con dificultad, varios mirando a Jake como si acabara de hacer magia. ¿El humano?, preguntó Scar lentamente. Simplemente hackeó el examen. Prefiero verlo como una solución alternativa de problemas, respondió Jake, secándose el sudor de la frente. Miró su bandeja, ligeramente doblada por haber abierto el panel. Además, creo que tengo que devolver esta bandeja del desayuno. Está bastante deteriorada. Plub se acercó tembloroso a Jake y emitió una serie de sonidos que el traductor interpretó como, «Tu mente es un caos. Es horrible. La respeto profundamente. Gracias, amigo. Tú también eres genial». La arena retumbó de nuevo, pero esta vez no generaba enemigos. El terreno comenzó a transformarse en una enorme plataforma circular y un mensaje apareció en letras holográficas sobre sus cabezas, cargando desafío final. La voz de Chitter crepitó a través de los altavoces. Y si las voces pudieran transmitir terror existencial, la suya lo clavó. Candidatos, han demostrado habilidades de combate adecuadas. Ahora se enfrentarán a la verdadera prueba, el protocolo alfa. Oh, eso no suena nada ominoso, murmuró Jake. La plataforma bajo ellos se iluminó con símbolos de puntería, uno bajo los pies de cada candidato restante. El protocolo alfa, continuó Chitter, está diseñado para poner a prueba sus prioridades. En 30 segundos, cada candidato será atacado simultáneamente por una amenaza personalizada calculada para explotar las debilidades específicas de su especie. En este desafío no hay aliados, solo supervivientes. Las escamas de Scar se ondularon. Plb se condensó en una esfera compacta. Las llamas de Tro parpadearon nerviosamente. Jake miró su navaja, luego a los demás candidatos a su alrededor, después de nuevo a su arma, y entonces hizo algo que se debatiría en los pasillos de la academia durante años. Tiró la navaja. «Jake, no», gritó Gorbo desde la plataforma de observación.
¿Qué estás haciendo? Siseó Scar. Jake sonrió, una sonrisa que sugería que su cerebro acababa de hacer una conexión que a los demás se les había escapado. Chitter dijo, no hay aliados. Jake anunció a los confundidos candidatos que lo rodeaban. No dijo que no pudiera haberlos. La cuenta regresiva de 30 segundos llegó a 0 y Jake echó a correr, no huyendo de los demás candidatos. Hacia ellos, el protocolo alfa se activó con una espectacularidad que sugería que los programadores de la academia habían visto demasiadas películas de acción. Amenazas holográficas se materializaron alrededor de cada candidato. Pesadillas perfectamente diseñadas, extraídas de los miedos evolutivos y la historia cultural de sus especies. Para Scar, era un enjambre de parásitos rastreros, diminutas criaturas a las que sus ancestros guerreros temían por encima de todo, porque podían deslizarse entre las escamas. Para Trok, aparecieron llamas que ardían frías en lugar de calientes, lo único que su biología de aliento de fuego no podía procesar. Para Plve, espinas de cristalina brotaron del suelo, el enemigo natural de los seres gelatinosos. Y para Jake, como si el universo tuviera sentido del humor, el holograma generó un auditor fiscal con una carpeta. Tu documentación del préstamo estudiantil está incompleta, dijo el auditor. Holográfico con un tono monótono capaz de aplastar el entusiasmo a 50 pasos. Eso es guerra psicológica, gritó Jake hacia la plataforma de observación. ¡Qué cruel! Pero no dejó de correr hacia Scar, quien retrocedía ante el enjambre de rastreadores con un pánico creciente que ningún entrenamiento guerrero podía reprimir. Los instintos reptilianos le gritaban que huyera, que luchara solo, que afrontara esto como sus ancestros, con orgullo y gloria individual. Jake se detuvo a su lado, jadeando. Oye, grandote, ¿te dan miedo los bichos? No son bichos, gruñó Scar, golpeando a un rastreador que se acercó demasiado. Son la antigua vergüenza de mi pueblo. No hablamos de por qué estás aquí. Esta es mi prueba. Sí. Bueno, verás, los humanos somos un desastre, dijo Jake, desatándose la bota que le quedaba. Somos pésimos para seguir instrucciones, sobre todo cuando son estúpidas. Ató el cordón a un trozo de escombro, creando una especie de mayal improvisado, y empezó a blandirlo contra los rastreadores. Eran hologramas, sí, pero reaccionaban a la interferencia física. Cada impacto los dispersaba como si estuviera espantando moscas, que técnicamente era lo que hacía. El examen decía que no se permiten aliados, protestó Scar, incluso cuando notó que el enjambre se dispersaba. El examen decía que no hay aliados en este desafío, corrigió Jake, sin dejar de blandirlo. Pero aquí hay una laguna legal interesante. No soy tu aliado. Simplemente, estoy resolviendo mis propios problemas de una forma que, casualmente, te beneficia. Es algo totalmente distinto. Eso no tiene sentido. Bienvenido a la humanidad. Nos especializamos en no tener sentido. Desde la plataforma de observación, las mandíbulas de Chitter chasqueaban tan rápido que se veían borrosas. Así no funciona el protocolo alfa. Se supone que los desafíos deben aislarlos. Se supone que deberían estar consumidos por sus propios miedos mientras se le ayuda a otro candidato. Señor, dijo un asistente del supervisor con nerviosismo. El perfil psicológico humano indicaba una preocupante falta de respeto por el individualismo competitivo. Una preocupante falta de respeto por el individualismo competitivo. Es un examen de combate. El individualismo es la clave. Pero Jake ya había pasado página. Con los rastreadores de cicatrices reducidos a un nivel manejable, corrió hacia Plve, que intentaba desesperadamente deslizarse entre las púas cristalinas que brotaban a su alrededor. PLB, deja de moverte. No puedo parar. Las púas me atravesarán. Sí, pero eres gelatinoso, ¿verdad? Puedes pasar por espacios pequeños. Sí, pero Jake agarró un trozo de la púa que había roto y empezó a golpear la base de las demás, creando un patrón específico de fracturas.
Entonces no evites las púas. Úsalas como un laberinto. Canaliza tu cuerpo a través de los huecos. Los hologramas están programados para atacar donde estás, no donde vas a estar. Plag hizo una pausa. Su traductor emitió un sonido que parecía una comprensión mezclada con incredulidad. Entonces comenzaron a fluir a través del patrón de púas que Jake había creado, usando las propias armas de los hologramas como escudo. Tu cerebro sigue siendo un caos, murmuró Plag, pero un caos efectivo. Trok era el siguiente. El creyano retrocedía tambaleándose por las llamas frías. Sus habilidades naturales para respirar fuego eran inútiles contra algo que ardía con hielo. Trok. Jake frenó en seco y comenzó a quitarse la camisa. Tu fuego no funciona contra esto, ¿verdad? Obviamente, rugió Trok, frustrado. Es la mayor debilidad de mi especie, el frío que quema, pero sigue siendo un holograma, lo que significa que sigue siendo una proyección basada en luz. Jake se envolvió la mano con la camisa y atravesó la llama fría de un puñetazo. Su mano salió por el otro lado, cubierta de escarcha, pero por lo demás estaba bien. En realidad no puede hacerte daño, explicó Jake, sacudiéndose el hielo de los nudillos. Solo te hace creer que puede atravesarlo. Tu mente es lo único que te detiene. Trok miró fijamente la llama fría, luego la mano de Jake que se entumecía rápidamente, y después de nuevo la llama. Con un rugido que era mitad grito de guerra, mitad crisis existencial, se lanzó a través del fuego holográfico. Emergió al otro lado, chamuscado pero intacto y un poco avergonzado. Yo, gruñó Trok. Jamás hablaré de esto con mis compañeros. Tu secreto está a salvo conmigo, amigo, dijo Jake, flexionando sus dedos congelados. Ahora, si me disculpan, tengo que lidiar con la burocracia. El holograma del auditor fiscal había seguido a Jake por la arena y ahora blandía su portapapeles con una eficiencia amenazante. Tiene 17 formularios pendientes. Su estado civil no está claro. Solicitó deducciones por... Sí, interrumpió Jake, dando vueltas alrededor del holograma mientras los demás candidatos observaban fascinados. El problema con la burocracia es que solo funciona si la enfrentas en sus propios términos. Recogió su navaja de rastreo del lugar donde había caído y dijo, dejo de participar. Jake lanzó la navaja como un frisbee. Atravesó el núcleo de proyección del auditor holográfico, distorsionando la imagen. El auditor parpadeó, tartamudeó y desapareció con un sonido similar al de un archivador cerrándose. El silencio volvió a reinar en la arena. Los candidatos restantes, unos 12 ahora, estaban dispersos por la plataforma. Los hologramas del protocolo alfa se estaban disolviendo. Los parámetros del desafío convergieron de maneras que los programadores jamás habían previsto. Desde la plataforma de observación, Chitter permanecía inmóvil, sus ojos compuestos reflejando el caos de las expectativas frustradas. Los ayudó, susurró un supervisor. El humano ayudó a sus competidores, pero el examen lo especificaba. El examen especificaba que no hay aliados en este desafío. Otro supervisor interrumpió, nunca dijo que los candidatos no pudieran cooperar. Asumimos que el aislamiento surgiría naturalmente a través de la competencia y el miedo. La antena de Chitter se apagó. Olvidamos tener en cuenta que los humanos son humanos. En la arena, Scar se acercó a Jake con los movimientos lentos y deliberados de alguien cuya perspectiva acababa de cambiar por completo. Me salvaste la vida. Somos competidores. Esto no tiene sentido desde ningún punto de vista táctico. Jake se encogió de hombros, recuperó su navaja y examinó las nuevas abolladuras. Mira, tío, esto es lo que pensé. El examen se llama certificación de combate, ¿no? No competición de combate. La certificación significa demostrar que puedes manejar situaciones de combate. Y en un combate real, lo inteligente suele ser tener gente que te cubra las espaldas. Pero el supervisor dijo,
El supervisor preparó una prueba que asumía que todos estaríamos demasiado asustados o demasiado orgullosos para trabajar juntos. Eso no pone a prueba nuestras habilidades de combate. Eso pone a prueba nuestra capacidad de socializar. Jake sonrió. Y los humanos somos realmente malos en eso de socializar. Plebe se acercó, temblando con algo que podría haber sido risa. Los humanos han convertido la amistad en un arma. El arma más eficaz hasta ahora. La arena empezó a brillar, señalando el final del examen. Se calcularían los resultados, se contabilizarían las puntuaciones y se determinarían los futuros. La voz de Chiter resonó por los altavoces por última vez, con el peso de alguien que acababa de darse cuenta de que tendrían que rediseñar por completo un examen que había funcionado a la perfección durante 200 años hasta que un humano apareció con una bandeja de desayuno. Candidatos, dijo Chiter con cansancio, salgan de la arena para la evaluación. Mientras salían, Jake notó que su navaja portabandejas se había doblado irreparablemente. La miró con cariño, como un guerrero contempla su fiel espada tras su última batalla. Cumpliste tu cometido, le dijo al metal retorcido. Descansa ahora, valiente Tra. Gorbo lo recibió en la salida, con los brazos cruzados. No puedo creer que haya funcionado. Sinceramente, admitió Jake, yo tampoco. Improvisé sobre la marcha. ¿Qué? Los resultados llegaron 3 horas después, tiempo que Jake pasó en la enfermería de la academia recibiendo tratamiento por congelación leve, varias abrasiones y lo que el médico describió como un nivel alarmante de adrenalina para alguien que debería estar exhausto. Es el café, explicó Jake. Me tomé como 6 tazas antes del examen. Tú te tomaste 6 tazas de café Centauri. La báscula del doctor se hundió. Eso es suficiente cafeína para matar a la mayoría de las especies. Sí, pero yo soy diferente. Gorbo, esperando fuera de la enfermería, volvió a llevarse las manos a la cabeza. Cuando Jake finalmente salió, completamente vendado y sonriendo como si le hubiera tocado la lotería, encontró a Chiter esperándolo en el pasillo. El inspector insectoide parecía haber envejecido 10 años en 3 horas, lo cual era impresionante para una especie que no envejece visiblemente. Candidato Torres, dijo Chiter con el tono de quien pronuncia un elogio fúnebre por su propia cordura. Sus resultados. Jake se enderezó, repentinamente nervioso. ¿Aprobé? Aprobaste con honores. Las mandíbulas de Chiter chasquearon en lo que podría haber sido un suspiro. También activaste 17 alertas automáticas en nuestro software de evaluación. Provocaste una reunión de emergencia de 6 horas del comité examinador e inspiraste a 4 especies diferentes a presentar quejas formales por ventajas injustas. ¿Eso es bueno o malo? Ayudaste a 3 competidores que deberían haber sido tus rivales. Utilizaste como armas los peligros ambientales, la infraestructura de la academia, y posiblemente, el concepto mismo de amistad. Derrotaste un holograma de guerra psicológica lanzándole una bandeja de desayuno. Chiter se inclinó hacia él y, de alguna manera, según los criterios de evaluación, demostraste un pensamiento táctico, una gestión de recursos y una efectividad en combate superiores. Jake esperó. La academia ha añadido 17 nuevas normas específicas sobre humanos y bandejas de desayuno, continuó Chiter. Además, botas, cinturones, camisas y lo que un administrador llamó amabilidad agresiva. Ahora eres un caso de estudio que se enseñará a los futuros supervisores como ejemplo de por qué los parámetros del examen deben ser increíblemente específicos. Así que yo soy famoso. Tú eres infame. Hay una diferencia. Una tableta se materializó en la mano de Chiter. Y se la entregó a Jake con la energía de quien le pasa un artefacto maldito. Tu certificación de combate. Ahora estás legalmente autorizado para defenderte en el 93% de los planetas conocidos. Enhorabuena. Jake tomó el certificado, admirando el sello holográfico. Era la documentación oficial de la academia, con su nombre, nivel de certificación y un pequeño asterisco al final. ¿Para qué sirve el asterisco?
Indica a los candidatos que siguieron una metodología poco convencional. En tu caso, la nota al pie ocupa 3 páginas. Scar apareció de repente, con un aspecto mucho menos intimidante que esa mañana. Jaque humano, gruñó el reptiliano. He hablado de tus tácticas con mis ancianos. Dicen que luchas con honor, aunque sea un honor extraño. Gracias. Creo que también dicen que los humanos son aterradores y que quizá deberían ser vigilados. Scar extendió una mano con garras. Espero no volver a competir contra ti jamás. Se dieron la mano, un gesto que parecía absurdo dada la diferencia de tamaño, y Scar se alejó pesadamente con su certificado sujeto en la otra garra. Plve pasó sigilosamente a su lado, deteniéndose brevemente para emitir un sonido que se traducía como caos, amigo humano. Ahora pediremos ayuda cuando el universo se vuelva demasiado lógico. En cualquier momento, Plak simplemente asintió a Jaque al pasar, lo que para un guerrero creyano era básicamente una declaración de respeto eterno. O tal vez indigestión. Era difícil saberlo. Cuando el pasillo se despejó, Gorbo finalmente se acercó con los 4 brazos cruzados y su expresión oscilando entre el orgullo y la exasperación. ¿Sabes qué es lo peor? Gorbo dijo que voy a hacer algo así de nuevo. Ya lo estás haciendo. Te vi mirando tu certificado como si te preguntaras si era lo suficientemente resistente como para convertirlo en un arma. Jaque miró el certificado en sus manos. Estaba hecho de polímero reforzado diseñado para durar siglos. Los bordes eran ligeramente afilados. Si lo enrollaras bien, probablemente podría funcionar como un... No, dijo Gorbo con firmeza. No lo estaba pensando. Lo estabas considerando seriamente. Conozco esa mirada. Esa es tu mirada de me pregunto si puedo convertir esto en un arma. Jaque sonrió y se guardó el certificado en el bolsillo. De acuerdo, me pillaste. Pero en mi defensa, literalmente cualquier cosa puede ser un arma si tienes suficiente creatividad. No es la defensa que crees. Caminaron juntos hacia la salida principal de la academia, atravesando pasillos con placas que honraban a graduados distinguidos y logros notables. Jaque sabía que en algún lugar de la administración, probablemente alguien ya estaba redactando una placa que dijera, primer humano en convertir una bandeja de desayuno en arma durante la certificación de combate. Por favor, que no haya un segundo. Al llegar a la salida, Gorbo se giró hacia Jaque con expresión seria. ¿Cómo? ¿Sabías que funcionaría? ¿Lo de la cooperación? ¿Cómo sabías que eso era lo que realmente buscaba el examen? Jaque guardó silencio un momento, reflexionando. Sinceramente, no lo sabía. Simplemente pensé que cualquier examen que se autodenominara certificación de combate debería evaluar si realmente puedes sobrevivir en combate. Y en combate real, aprovechas cualquier ventaja posible, incluyendo aliados. Así que, ¿genialidad táctica? No, hombre. Fue pura suerte envuelta en terquedad con una pizca de confianza inducida por la cafeína. Jaque hizo una pausa. Además, odio las lagunas burocráticas, así que aprovechar una me resultó muy satisfactorio. Gorbo soltó una carcajada profunda, un eco que resonó en las paredes. Vas a ser una pesadilla en combate real, ¿verdad? Probablemente, admitió Jaque con jovialidad. Pero seré una pesadilla certificada. Salieron al sol de la tarde, con el campus de la academia extendiéndose ante ellos, una mezcla de arquitectura de cientos de mundos distintos. Detrás de ellos, Chitter probablemente ya estaba en otra reunión sobre la reforma de los exámenes. En algún lugar de la cafetería, el personal de cocina recibía memorandos urgentes sobre la seguridad de las bandejas del desayuno. Y en algún lugar del universo, otros humanos sin duda estaban haciendo cosas igual de caóticas. Armados solo con improvisación, rencor y una incapacidad fundamental para seguir las reglas al pie de la letra, Jaque se palpó el bolsillo donde guardaba su certificación. Mañana comenzaría su carrera oficial como combatiente certificado. Mañana probablemente tendría que encontrar armas de verdad en lugar de utensilios de cocina reciclados.
Pero hoy, solo era un humano que había convertido una bandeja de desayuno en leyenda. Oye, Gorbo, dijo Jaque mientras caminaban hacia las residencias. Sí. ¿Crees que en la cafetería de la academia también sirven la cena en bandejas de metal? Gruñó Gorbo. Solicito un cambio de habitación. Vamos, solo pregunto. Tengo curiosidad por la integridad estructural de... No, no te escucho. Cambio de habitación. Con efecto inmediato. Pero sonreía al decirlo porque incluso Gorbo tenía que admitir que la vida nunca era aburrida con un humano cerca. Y en el gran esquema de la galaxia, donde la mayoría de las especies habían desarrollado armas naturales y ventajas inherentes, los humanos habían desarrollado algo posiblemente más peligroso: la capacidad de mirar cualquier objeto, cualquier situación, cualquier regla supuestamente inquebrantable, y hacer la pregunta más aterradora del universo. Sí, pero ¿y sí?